Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos. Avanzamos en esta mañana de jueves. Saludamos en la línea telefónica al doctor Antonio Gómez Reina con su comentario, su opinión de esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a recordar Antístenes. Nació en el 445 a.C. en Atenas y murió en el 365 a.C. en la antigua Atenas. Antístenes fue un filósofo presocrático que se caracterizaba por una variedad de propuestas sobre cómo entender al mundo y el lugar del hombre en él, entre otras. Con los avances culturales y el intenso contacto con culturas vecinas, los griegos comenzaron a criticar la concepción mitológica del mundo. Antístenes fue discípulo de Sócrates, del cual adoptó y desarrolló su enseñanza sobre ética. Antístenes nació de padres dacianos, un pueblo indio europeo, y que sus habitantes tenían un conjunto de creencias muy diferentes al modo de vida de la Grecia antigua. Se comunicaba en un lenguaje con variaciones y dialectos. A pesar de ser considerado extranjero, estudió retórica. Su enseñanza en la disciplina socrática lo llevó a fundar una escuela en el santuario gimnasio de Cinosargo, que era público y se encontraba fuera de las murallas de la antigua Atenas. Cinosargo se traduce como perro blanco o perro veloz. Esta escuela se llamó Escuela Socrática Menor, pero por el comportamiento de Antístenes y su discípulo Diógenes, le apodaron cínicos, ya que su comportamiento se asemejaba a los perros. Esos individuos aspiraban a identificarse con la figura del perro, por la sencillez y desfachatez de su vida canina. Usaban barba, llevaban alforja, cayado, practicaban juegos de palabras y con la mera metodología de las palabras. Aquellos que propinaban ideas y teorías incomprensibles, ellos hacían muecas, usaban el humor y generaban ironía. El escritor griego del siglo II, Alcifrón, describe en sus escritos a los cínicos. Dice: es un espectáculo horrible y penoso de ver cuando agita su sucia melena y te mira intensamente. Y sigue diciendo: no tiene sentido de la vergüenza, el pudor se ha borrado de su rostro. Bueno, con el tiempo el concepto del cinismo ha mutado. Hoy se asocia a la tendencia a no creer en la sinceridad, bondad humana, en sus motivaciones, en sus acciones, así como una tendencia a expresar esta actitud mediante la ironía y la burla. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado al máximo del cinismo en el tema de la reducción de sueldos de su estructura. Ya en 1930, Bertrand Russell señala como el cinismo ha penetrado a las conciencias occidentales en masa y puso acento especial en las áreas parcialmente influenciadas por el cinismo. Señala, son la religión, la patria, que se considera el patriotismo, el progreso, la belleza y la verdad. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está bien parada con su accionar. Quedó entredicho el caso de la impunidad, pues al penal, al señalar que violan o invaden la esfera de atribuciones de funcionarios federales. ¿Y qué decir el saberse públicamente de los ofensivos sueldos de jueces y ministros, así como de las prestaciones y nepotismo del Poder Judicial? Con la nueva ley aprobada, Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entrará en vigor en enero del 2019, el Poder Judicial Federal es juez y parte, ya que no quiere perder sus calonjías al haber reducido sus ofensivos sueldos de cientos de miles de pesos mensuales, en un país de 21 millones de mexicanos que no tienen ni para comer. El Poder Judicial Federal, pues al bajarse los sueldos, dicen que esto va a generar lo que viene siendo la calidad de la justicia. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito han promovido un amparo que resolverá ellos mismos, y lo que dicen ahí, como frases trilladas,
conforme a derecho, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, y nos asiste el derecho. El recurso va más allá, ya que se sienten intocables por 3 puntos. El primero, el sujetar el ingreso y la promoción en la carrera judicial. La pregunta en este punto, ¿y qué con parientes y amigos? 2, someter a los integrantes del Poder Judicial Federal a pruebas de polígrafo. La pregunta, ¿por qué el temor? Si nada tienen o si nada temen. Tercero, establecer controles de patrimonio y entorno social. La pregunta, ¿usted conoce algún funcionario de estos que tome camión o transporte público como la gran mayoría de los mexicanos? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura y magistrados electorales han promovido 440 juicios contra la ley de salarios máximos, donde se incluye a más de 2.194 quejosos, de los cuales 291 son jueces y 323 magistrados del circuito. Y recordando a Antístenes y su escuela Cienazorbo, que dio origen a los cínicos. Perdón. Hoy el Poder Judicial ha llegado a un nivel máximo de cinismo, ya que le unía el sarcasmo y la sátira para ridiculizar el sentimiento del pueblo. Un Poder Judicial que trabaja no con los principios de ética moral y ejerció el derecho de todos. Se han abierto ante la nación como mercenarios de la aplicación de la justicia de los grupos de poder. Por lo más triste es que la justicia está determinada por los sueldos de más de 500,000 pesos mensuales, que otorgan calidad en la justicia. ¿Y de qué honestidad estamos hablando? ¿Cuál es su verdad de la justicia? ¿Y qué de su nacionalismo y compromisos con la gente que es dueña de la nada? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Claro. Doctor, un tema que sin duda alguna ha levantado reacciones polémicas también porque evidentemente hay un principio de otorgar salarios lo suficientemente decorosos para garantizar independencia, para garantizar que estos jueces, magistrados, no se venderán al mejor postor. Sin embargo, doctor, esto tampoco ha sido garantía de nada porque pues son varios los casos en los que se ha denunciado cómo algunos malos funcionarios del Poder Judicial, pues a pesar de sus altos salarios, pues se han involucrado con algunos delincuentes, ¿no? Sí, o sea, ellos mismos han reconocido que existe nepotismo, que existen malos manejos, una serie de resoluciones que se han manejado. Y está un caso por allá en el sureste, en donde tenía más de 14 familiares un solo juez, repartidos con amigos que tenían otros juzgados, y él reconoció que sí tenía 14, pero que tenía derecho por su trabajo. Y la pregunta que se dice, entonces la calidad de la justicia está determinada por un sueldo. ¿Dónde queda aquel espíritu de Mariano Otero, de los grandes juristas mexicanos, en donde el derecho era toda una consagración ética y moral para poder impartir justicia? Y la pregunta que nos podríamos hacer entonces, ¿cuál sería la importancia de un sueldo de un bombero, de un policía, de un campesino, de un obrero, de un doctor o de cualquier profesionista o de cualquier ciudadano, que el trabajo es tan importante como el de ellos en cada una de estas soluciones, ¿verdad? Entonces sí aquí hay un problema de raíz, y hay otro más grave. Cuando hay una jurisprudencia, pues ellos manejan bajo ciertas condiciones o ciertos accionares pues el derecho, pero la pregunta aquí, hay una situación entre poderes. ¿Quién lo va a resolver? ¿La Corte? Porque cuando se presentan problemas entre congresos, estados, pues la Corte es el que lo resuelve. Pero ahorita es poder ejecutivo, poder judicial. ¿Quién va a resolver el caso? Y además, doctor, dando una interpretación a lo que tendría que ser la autonomía y la división de poderes hacia la parte económica, cuando pues es evidente que esta autonomía se refiere a la libertad que tienen para emitir sus resoluciones. Sí, hay que tener aquí otro punto interesante, Sonia. Mira, el siguiente punto viene siendo de dónde sale el dinero, o sea, quién lo va a pagar, quién lo va a resolver.
la cantidad de salarios que se pagan a la mayoría de la población, pues no llega ni siquiera a un salario mínimo, 2, y vemos una pobreza extrema en la ciudad. Entonces, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? Y de qué tipo de autonomía tendrán los poderes, porque yo puedo decir, bueno, yo soy el Poder Ejecutivo y yo sabré cómo manejo mi presupuesto. Y el primer punto, y la raíz sería, ¿y hay dinero suficiente para que lo manejen así? En el siguiente caso, ¿quién lo supervisa? ¿Quién revisa? ¿Quién hace las denuncias pertinentes? Entonces, el caso inició cuando una magistrada de un circuito, pues simplemente se amparó, y esto en el mes de octubre, y se está amparando, y claro que la resolución, ¿quién la va a determinar o quién la va a hacer? Ya no se puede ser juez y parte. Entonces aquí estamos en un problema un poquito delicado con relación a lo que viene siendo la separación de poderes, que se han desarrollado a través de los años, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en este caso 2 poderes, pues van a tener que dirimir sus situaciones. La pregunta es, ¿quién lo va a resolver? Claro. Ahora, doctor, los poderes de alguna manera también han estado ya tan desgastados que en la opinión pública esta reacción de la Suprema Corte no ha sido pues bien recibida por los ciudadanos, aun cuando tuvieran razón las reacciones que hemos visto a través de las redes sociales, pues es de repudio por esta reacción de la Suprema Corte. Por lo pronto, lo decíamos esta mañana, hoy al inicio del informativo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso ya en representación del presidente de la República un recurso de reclamación contra esta suspensión de la ley de remuneraciones. Vamos a ver, como usted dice, finalmente cómo se dirime esta diferencia y en qué cancha termina cayendo la decisión. Claro, hay 2 puntos aquí básicos con relación a lo que comentas. El primero, el Poder Judicial sería el Poder Supremo. Esa sería la primera pregunta dentro de la República. El segundo punto sería analizar perfectamente cuál es un salario digno y no decir que la calidad de la justicia está determinado por un salario. Y la pregunta final, ¿algún ciudadano puede meter la mano a la lumbre por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo o por el Judicial? Y son los poderes que nos rigen. Así es. Doctor, como siempre, un gusto saludarle y escucharle. Que tenga